Perfecto. Bueno, me presento, ¿cómo están? Mi nombre es Juan Fernando Botero y soy docente de la Escuela de Física. Es mi primera vez dictando el Laboratorio de Física de Electricidad y Magnetismo y es una oportunidad bastante interesante, por lo que les contaba esta mañana el profe Jorge de que esta situación en la que estamos pasando pues nos hace como buscar nuevas alternativas y nos hace tratar de superar todas estas dificultades que podemos tener entonces acá bajo esta pandemia, pero también es cierto que primero tenemos que tener un compromiso con nuestra formación, con la formación de ustedes como estudiantes. Y bueno, entonces la idea en este laboratorio es que podamos hacer varias experiencias, podamos utilizar el laboratorio como un complemento de de lo que tenemos en la clase teórica, que podamos afianzar un poco más esos conocimientos que, que vamos a ver allá en la clase y que es posible que sea más sencillo de visualizar cuando tenemos una experiencia práctica. A pesar de que este semestre pues vamos a tener una experiencia práctica de un modo un poco diferente a lo tradicional, el hecho de la virtualidad no resta ni demerita la capacidad que podemos tener de adquirir ese conocimiento. Entonces, bien, pues lo primero, yo ya les había contado, mi nombre es Juan Fernando Botero, discúlpenme allí, creo que se apagó el tablero. Dificultades técnicas que no faltan. Bien, entonces, mi nombre es Juan Fernando Botero. Me pueden contactar principalmente por el correo electrónico jfbotero@unal.edu.co. Ese va a ser como el principal medio de comunicación que vamos a tener a lo largo de este periodo intersemestral. Sin embargo, vamos a tener otra serie de herramientas que nos van a permitir estar en contacto. Una de ellas es me gusta mucho utilizar el Google Hangouts. Y el Google Hangouts, de pronto si no lo conocen, es esa herramienta de chat que está incrustada o que está como parte de la plataforma de correo de la universidad. Es un chat virtual. Les voy a mostrar aquí cómo luce. Esta sería la plataforma del Google Hangouts. He creado entonces un grupo en el que están todos ustedes. Y cuando alguien quiera hacer una pregunta o tenga algo que comentar, pues se pueden directamente ingresar por allí. Sí, allí veo que algunos ya empezaron a visualizar el mensaje. Es hacer entonces la plataforma para gestionar las conversaciones. Por lo general, si, si estamos disponibles, pues si no hay ningún otro inconveniente, les puedo atender las preguntas casi que en cualquier momento. Y si no, pues entonces en el momento en que tenga la disponibilidad les respondo. Eso es una de las cosas que es importante y que es un canal de comunicación, como les decía, bastante útil. Bien, la otra cosa que vamos a tener en cuenta también para comunicarnos va a ser a través de la plataforma del Moodle. Como ustedes saben, el Moodle entonces es esta herramienta que ustedes también ya saben manejar
Para el caso del laboratorio, vamos a anotar por aquí, el Moodle, la manera de ingresar, pues la pueden buscar como http dos puntos slash slash virtualciencias.medellín.unal.edu.co. Eso les permite entonces a ustedes ingresar allí a la plataforma del Moodle, visualizar los cursos y ya los que están inscritos en la lista también están inscritos en este momento en el Moodle. Si ingresan al Moodle van a encontrar una ventana como esta. Denme un segundo. Les voy a compartir en este momento el Moodle. Se lo encuentro. Creo que lo perdí. Está por aquí. Ahora sí. Bien, entonces en el Moodle me dicen si lo están visualizando, por favor, me pueden escribir ahí al chat, bien sea al del Hangouts o al chat aquí del... Listo, ya por ahí vi que me respondieron que sí. Entonces allí en el Moodle ustedes pueden visualizar unas consideraciones iniciales. Yo hice un pequeño video introductorio, de pronto temiendo que la conexión no nos fuera a funcionar bien. Entonces ustedes pueden visualizar ese video. En caso de que algún detalle se me pase, pues no está de más que le den una revisada. Pero también vamos a tener un documento de cifras, de manejo de cifras significativas, con un video que hice también al respecto, como resumiendo el documento un poco, y un documento de reporte de datos experimentales con su correspondiente video. Esos serían como los insumos iniciales que les recomiendo que ustedes vayan a revisar antes de que empecemos a hacer la parte de los datos, ¿cierto? La idea es que en el curso, en este laboratorio, podamos realizar medidas que nos permitan familiarizarnos con todo lo que tiene que ver con el reporte de datos experimentales, con el reporte de cifras significativas, que posiblemente algunos de ustedes ya lo hicieron en el laboratorio de física mecánica, pero la idea es reforzar ese concepto acá. Ahora bien, en el curso tenemos que hacer una serie de informes de laboratorios. Acá hay unos lineamientos, unas guías generales de cómo presentar un informe. La idea es que el informe no sea simplemente arrojar los datos y ya, sino que haya un poco de contextualización, una presentación adecuada de los datos, bien sea en forma gráfica o en forma de tabla, dependiendo de cómo sea la experimentación que hemos hecho. También el reporte de las imágenes, sean gráficas o sean figuras o sean diagramas, debe estar adecuadamente enumerado, ¿cierto? Como figura 1, figura 2, de tal manera que cuando uno esté haciendo un análisis o esté hablando de los resultados que puede obtener entonces de estas figuras, sea posible vincular lo que estaba uno diciendo o lo que uno está explicando con la figura. Una manera de pronto que es muy adecuada es que utilicen esa herramienta que se llama referencias cruzadas o cross-reference en el Word o en el editor de texto que ustedes tengan. Es muy importante porque entonces si uno añade figuras antes, ellas se van actualizando automáticamente y también el texto se va actualizando automáticamente. Entonces es una cosa que es interesante aprender en este momento del programa, ¿cierto? De la carrera en la que ustedes están y que les va a servir bastante pues en su formación. La otra cosa, después de la presentación de resultados, es responder los cuestionarios, hacer una discusión y elaborar unas conclusiones. Finalmente, pues no podemos olvidar poner las referencias bibliográficas y las referencias que saquemos de sitios web
adecuadamente, porque muy seguramente parte de lo que estemos diciendo lo hemos tomado, ¿cierto? Hemos tomado ese análisis o esa interpretación de algún documento. Allí entonces se encuentran también la primera práctica con un video que explica esa primera práctica. Aparece entonces también una guía. La primera que aparece allí es la guía que nos atañe en este periodo intersemestral. Sin embargo, también quise dejar allí la guía convencional del Laboratorio de Física de Electricidad y Magnetismo, porque resulta que en el laboratorio eh, me preguntan por aquí que si algún formato especial para las referencias. A mí me gusta el de el IEEE, pero ustedes pueden utilizar cualquiera siempre y cuando sea consistente. Cuando sea consistente. Por acá le estoy escribiendo eso para que quede allí en el chat. Bien, entonces les quise dejar también allí la guía del semestre convencional, ¿cierto? La guía de las prácticas de laboratorio que se hacen cuando estamos en la universidad acerca de carga eléctrica. ¿Por qué? Porque allí describen una serie de procedimientos para generar cargas electrostáticas con diferentes materiales. Ahora bien, nosotros la primera parte de la práctica, o sea, la parte que tiene que ver con el informe de la práctica electrostática, la vamos a hacer utilizando las simulaciones. Entonces ya vamos para allá. La segunda parte va a ser un proyecto, como el profe Jorge les comentó esta mañana, que consiste en la construcción de un equipo que se llama electroscopio. Entonces vamos por partes, volvamos aquí y vamos a conversar un poquito acerca de cómo va a ser la evaluación. La evaluación la queremos hacer lo más sencillo posible para ustedes. El laboratorio, como esta mañana lo vieron, tiene un valor porcentual del 25% del curso. Es decir, vale más que los parciales. A cualquiera de sus parciales vale 20%, los tres parciales que están programados. Adicionalmente a eso, el profe Jorge va a hacer unas pruebas cortas que les recomiendo tengan preparadas. Una de las cosas que el profe, que a Jorge le gusta, es, él da muchas pistas en la clase. Yo esta mañana que estuve atendiendo la clase, me di cuenta que él les daba muchas pistas, él les insistía mucho, estudien esto, ustedes ya esto lo saben, entonces tengan en cuenta esos consejos y esas recomendaciones que él va dando, porque muchas de las pruebas cortas él las va a sacar de las cosas que él va a irles comentando en clase. Entonces, como les decía, el laboratorio vale el 25%. La idea es que simplemente que cada práctica valga lo mismo. O sea, simplemente vamos a hacer un promedio de todas las prácticas que hagamos. Promedio de todas las prácticas más todos los proyectos. Por el momento solamente está programado un proyecto, pero no descartamos que más adelante podamos realizar algún otro proyecto que de pronto resulte interesante y que se pueda fabricar. Esa es como la parte más importante, considerar que eh, bajo esta contingencia pues no podemos acceder de pronto a todos los recursos que usualmente podríamos tener. Entonces, por eso este primer proyecto lo quisimos hacer de tal manera que fuera posible fabricarlo con cosas que podemos conseguir en la casa, pues, o que son de fácil consecución. Entonces, teniendo eso pues en cuenta, pues empecemos de pronto. Si alguien tiene alguna alguna pregunta, la puede hacer por el chat o por el Hangouts, cualquiera de las dos. Y si no, podemos entonces proceder un poquito con el procedimiento del laboratorio o de la primera práctica que tenemos. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Alguien que diga no?
¿Será individual todo? Me están preguntando. Sí, en este momento pues es muy difícil realmente garantizar que puedan trabajar en equipo. Si ustedes ven los laboratorios convencionales, digamos los que se hacen en el semestre, el trabajo es en equipos, pero porque ustedes están allí en el aula de clase y ese mismo día entregan, digamos, los resultados y hacen algún análisis. Pero en este caso, pues es muy difícil poder garantizar que el trabajo sea equitativo por un lado y por otro, garantizar que el trabajo no se lo repartan y que de pronto lo que hizo una persona sí lo entienda la otra. Entonces, la mejor manera es que cada uno trabaje de manera individual, presente su informe, presente sus propios resultados y sus conclusiones. La siguiente pregunta, ¿cuánto tiempo se tiene para entregar los informes? Para entregar los informes, usualmente hay 3, 4 días aproximadamente. Por ejemplo, este primer informe, el de esta primera práctica, el día de entrega es a medianoche entre viernes y sábado de esta semana. O sea, me van a preguntar, pero entonces, ¿cuántas prácticas vamos a hacer? No vamos a hacer tantas prácticas como se hacen en el semestre convencional. En la programación del semestre convencional se hacen 16 prácticas, pero muchas de ellas son prácticas de tipo demostrativo, donde el informe simplemente consiste en describa qué es lo que está ocurriendo fenomenológicamente. En este caso, el informe va a ser un poquito más extenso, pero van a tener más tiempo y solamente sería una práctica a la semana, a pesar de que el laboratorio pues está programado en 2 días, ¿cierto? Está programado martes y jueves. ¿Cuál es la idea? La idea es que hoy o los martes hagamos la explicación de la práctica y los jueves, en una reunión de pronto un poco más corta, resolvamos dudas antes de que ustedes tengan que entregar el informe, por si tienen alguna pregunta. Entonces, digamos, atender la práctica los días jueves no es obligatorio, sino si tienen dudas. Sin embargo, es bueno que ustedes de pronto, así no tengan ninguna duda, pues vayan o se conecten para ver de pronto qué dudas tienen sus compañeros y cómo les pueden colaborar o cómo les puede servir discutir acerca de la práctica en particular. Bien, entonces ahora vamos a discutir un poquito de esta primera práctica de electrostática. Esta primera práctica entonces, vamos a visualicemos primero esta guía. Esta guía la encuentran allí en el Moodle. Allí la recomendación es ¿cuál? La recomendación es que primero vean los videos o lean los documentos referentes al reporte de datos experimentales y al reporte o manejo de cifras significativas, con el fin de que los datos que ustedes vayan a reportar y vayan a tomar en esta práctica pues sean útiles. Luego van entonces a presentar o a realizar este procedimiento. La idea es que respondan a los cuestionarios que aparezcan allí. Como les decía, el plazo para entrega de este primer informe, el cual deben entregar en formato PDF, es el viernes 1 de mayo a las 23:59. O sea, entre viernes y sábado. ¿Cuál es la idea? La idea entonces es que ustedes, les voy a poner un vínculo allí por el Moodle para que ustedes monten el informe para yo poderlo calificar. Pues obviamente el hecho de que sea individual recarga un poco más el trabajo de calificación. Sin embargo, la idea es utilizar herramientas como el Turnitin, que permite verificar que cada uno de ustedes haya hecho el esfuerzo de hacer un informe sin copiarse de sus compañeros, ¿cierto? Esencialmente esa es como la idea. La primera simulación que vamos a trabajar, pues no es otra que la que vimos esta mañana en la clase teórica, que es la de los globos y la electricidad estática. Y hay un primer procedimiento que se parece mucho a lo que vimos esta mañana con el profe Jorge. La voy a visualizar, la voy a abrir aquí para que la veamos. Aquí está. Déjenme entonces, yo apago esta guía. Listo. Allí tenemos entonces la práctica.
perdón, la simulación, que así es como inicialmente aparece. Lo primero es una serie de preguntas que son bastante conceptuales, pues es visualizar qué es lo que está ocurriendo. Entonces recuerden que allí tenemos la opción de manipular el globo, de hacer que el globo vaya ganando cargas, ¿cierto? Si frotamos el globo contra el suéter y ver qué pasa si soltamos el globo y vemos que el globo se adhiere al suéter, o si lo acercamos a la pared, entonces el globo se adhiere a la pared. Lo primero entonces, responder una serie de preguntas respecto a la fenomenología de lo que está ocurriendo, ¿cierto? Para ello se pueden entonces apoyar bien sea en la visualización de las cargas, pueden entonces también simplemente activar esta última opción, la que aparece aquí abajo, que dice mostrar la diferencia de cargas, es decir, mostrar cuáles son las cargas tanto en el suéter como en el globo. Y allí nos damos cuenta que el número de cargas que tiene el suéter positivas tiene que equivaler al número de cargas negativas que ganó el globo. Entonces sería como lo primero. Si hacemos, simplemente reseteamos la aplicación, nos damos cuenta que desaparecen esas cargas, pero al volver aquí, vuelven y nos aparecen. Bien, entonces respondemos esa serie de preguntas que aparecen allí, que no son otras que activar la simulación, visualizar las cargas, seleccionar un globo y visualizar la pared, describir qué ocurre cuando se carga el globo, qué le ocurre al globo cuando se acerca a la pared. ¿Existe algún punto del espacio en el cual el globo permanezca estacionario? Si nos damos cuenta, al cargar el globo empiezan a ocurrir situaciones. Pero si lo acercamos mucho a la pared, miren que él se pega a la pared y ya no se está acercando hacia el globo, hacia el suéter. Entonces, ¿será que hay alguna parte en el espacio donde realmente estemos logrando tener un equilibrio? Y si existe, entonces, ¿cuáles serían las condiciones para que eso ocurra? Bien, también habría que explicar por qué razón en la simulación se muestran que las cargas que tiene el globo se mantienen en un solo lado. ¿Cómo es posible transferir cargas, o si se puede transferir cargas desde el globo hasta la pared? Sería la primera parte. La segunda parte es aplicar la misma simulación, solo que con dos globos. Si recuerdan, esta mañana el profe Jorge estuvo jugando un poco con esto, y entonces la idea es describir qué pasa con ese fenómeno, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando visualizo los dos globos? También explicar un poco qué pasa cuando cargamos ambos globos, qué ocurre cuando los globos se acercan a la pared, qué pasa, por ejemplo, si hay algún espacio en donde los globos permanezcan estacionarios, también si se pueden transferir cargas de un globo a otro. Esas serían como las preguntas de tipo conceptual. Y la parte C, la tercera parte, ya es un poquito más experimental. ¿Por qué experimental? Porque la idea es, vamos a medir y lo vamos a hacer utilizando esa pantalla que tenemos allí. Si nos damos cuenta, alcanzan a visualizar estos tres punticos que aparecen aquí debajo junto al símbolo de FET. Cuando yo los activo, él me permite visualizar una serie de opciones. Una de ellas es esta de pantalla completa. Entonces, al hacer la pantalla completa, la idea es que tenemos un poco más de espacio en la pantalla. Vamos a utilizar un solo globo. Vamos a remover el muro. Esto lo pueden hacer bien sea con todas las cargas o mostrando la diferencia de cargas. Cualquiera de las dos opciones es válida. Y allí la idea es que ustedes empiecen a cargar ese globo progresivamente con un número de cargas. Entonces vamos a tratar de coger una sola carguita. Posible que sea un poco complicado, pero si me acerco y tengo cuidado, puedo de pronto pescar una carguita. Ahí pesqué una carguita. Esa una carga, observen que a pesar de que tiene una sola carga, si yo libero el globo va a empezar a moverse hacia el suéter. Tal vez lo hace muy lentamente,
pero a medida que se va acercando, él va moviéndose más rápido, ¿cierto? Ahora, ¿en qué consiste el procedimiento? El procedimiento consiste en liberar el globo desde la misma posición, en la posición más extrema a la derecha, para un mismo número de cargas y apenas la suelte, iniciar el cronómetro, un cronómetro que ustedes pueden utilizar, por ejemplo, el del celular, o quien tenga un cronómetro simplemente lo emplea, y vamos a contabilizar el tiempo que ese globo tarda en viajar desde allí, desde donde lo liberé, hasta que llegue hasta el suéter. Aquí obviamente con una carga él se va a tardar mucho. La idea es que llegue hasta que eh, finalice o hasta que se detenga completamente. ¿Eso cuántas veces lo deben hacer? ¿Quién tiene una idea de cuántas veces deben tomar esa medida? Chicos, los leo. De 3 a 5, 3, 10. Bien. Uno de los 8, dice Daniel. ¿Cuál es la idea? ¿Cuántas veces lo deben tomar? Entre mayor cantidad de veces ustedes lo hagan, van a minimizar el error estadístico. ¿Dónde va a haber errores estadísticos allí? Cuando ustedes liberan el globo y activan el cronómetro o pulsan en el celular para que inicie el cronómetro, allí hay un pequeño error mientras sueltan el globo e inician. Entonces hay un error estadístico. Igual sucede cuando el globo se va desplazando y llega hasta el suéter. Una vez ustedes ven que se detiene el globo, entonces también van a encontrar que, que hay un error en la respuesta cuando paran el globo. Entonces, si lo hacen una vez, ese error puede ser tan grande como varias veces la mínima medida que pueden tomar con ese cronómetro. ¿Hasta qué tan grande? Puede ser del orden de hasta 200 milisegundos, medio segundo en algunos casos. Preguntan, ¿se debe hacer siempre con una sola carga? No, la idea es que hagan con una sola carga varias veces. Luego de que lo hagan con una sola carga, entonces lo hacen con dos cargas, ¿cierto? Vamos a mirar nuevamente la visualización. A ver qué se me hizo. Aquí. ¿Qué están viendo en este momento? ¿Estamos viendo la simulación o qué estamos viendo? La guía, ¿cierto? Bien. Vamos a abrir entonces. Ahora sí. Es que lo había minimizado. Y vamos a ocultar esa guía. Listo. Entonces miren que por ejemplo allí tenía una sola carga. Allí tienen que tener cuidado cuando vayan a hacer la segunda medida, por ejemplo, o las medidas subsecuentes, porque si yo muevo muy rápidamente el globo, él va a adquirir todas las cargas que se encuentre por fricción. Y entonces ya esa medida me va a generar otra medida de tiempo con otro número de cargas. Entonces, ¿cuál es la idea? Una vez ustedes pescan una carguita, bueno, digamos que ahí cogí tres. Miren que con tres la libero, él se va a desplazar, siempre lo suelto desde el mismo punto de la pantalla. Vamos a coger más que esto está muy lento así. Ahí cogí 9 cargas. ¿Por qué sé que son 9? Porque por cada hilerita son 10 carguitas aproximadamente. Entonces,
Apenas lo libero, miren que él se desplaza más rápidamente. Si me muevo rápido, voy a coger más cargas, pero si me muevo despacio, la simulación asume que no hay la suficiente fricción para cargarse y mantiene las 9 cargas. Entonces puedo volver a la misma posición en la que estaba antes. Y vuelvo y tomo la medida de tiempo. Lo hago por una segunda vez, lo hago por una tercera vez. ¿Hasta cuántas veces? Estadísticamente se dice que para garantizar que esa medida de tiempo tiene una distribución que llamaremos normal. ¿Eso qué es? ¿Qué es una distribución normal? Es una distribución en la cual podemos visualizar o podemos decir que los datos se van a distribuir en la forma de una campanita. Y el centro de esa campana es lo que llamaremos el promedio. Entonces, eso posiblemente lo van a ver en su curso de estadística. Alguno de ustedes es posible que ya lo haya visto. Pero entonces aquí la idea es que ustedes digan, bueno, la mayor cantidad de datos están alrededor de este valor, alrededor de este punto medio, y los demás datos van a estar en las cercanías de ese valor o de ese punto medio. Eh, ¿Cuál es la idea? En el documento de manejo de datos experimentales, pues van a encontrar cómo reportar una medida que se haga varias veces. Ahora bien, continuando entonces con la guía, vemos entonces que esa tercera parte, ese tercer punto del procedimiento, nos dice entonces que hagamos que ampliemos la simulación a pantalla completa, eso ya lo hicimos. En este caso, por ejemplo, para garantizar que lo estaba soltando desde el mismo punto, con una regla medí la distancia entre el suéter y la posición más extrema del globo a la derecha. Eso va a variar de pantalla a pantalla, entonces por lo tanto, la idea es que tomen una medida y no lo reporten en centímetros, sino en unidades de longitud. Aquí, por ejemplo, utilizando una regla, un pedazo de cinta, le pegué la cinta a la pantalla y marqué con otro trozo de cinta, acá en la parte de arriba y de abajo, en donde estaban los bordes del globo, en la parte de arriba, en la parte de abajo. ¿Eso con qué fin? Con el fin de garantizar que siempre el globo desde la misma posición. Eso me ayuda un poco a minimizar el error. También si uno quiere visualizar qué ocurre con la distancia a diferentes distancias, puede marcar diferentes posiciones y liberarlo desde diferentes puntos y medir los diferentes tiempos. Para el caso de esta práctica, ustedes solamente necesitan hacerlo desde una de las posiciones. Les recomiendo hacerlo desde la posición más extrema e ir incrementando el número de cargas con el fin entonces de poder graficar tiempo de vuelo contra carga. O sea, esta gráfica carga versus tiempo de vuelo. ¿Qué debemos obtener? Pues debemos obtener entonces una gráfica. Vamos a minimizar esto nuevamente. Ustedes ya definen cómo quieren ubicar los ejes. Pero por ejemplo, si yo digo esta es la carga Q, que me preguntan por aquí. ¿Se requiere anexar fotos? Sí, sería bueno anexar fotos como para mostrar que el procedimiento lo están realizando de una forma adecuada. Fotos o capturas de pantalla, como sea más fácil, aunque con las fotos ustedes pueden mostrar que están realizando el procedimiento de marcar allí en la pantalla y es mucho más fácil de verificar. Entonces, por ejemplo, acá en el número de cargas, aquí voy a tener el número de cargas y acá voy a tener el tiempo medido en segundos. ¿Qué es lo que debemos esperar en el número de cargas? Para un número de cargas pequeño,
¿Qué debería yo esperar con el tiempo? Que él se tarde mucho tiempo, pero a medida que aumento el número de cargas, sí, esto sería un primer Q1, esto sería un segundo Q2. Si yo aumento el número de cargas, el tiempo va a ser menor. ¿Cómo les va a dar esa gráfica? Eso es lo que ustedes deben descubrir, ¿cierto? Esa es como la parte a descubrir. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta o cuál es el dato que van a reportar acá? El dato que van a reportar acá para el tiempo, que es como la medida que van a obtener, es el promedio de los tiempos, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, para el número Q2, ustedes van a tomar un cierto número de medidas. Eso les va a dar un tiempo promedio para la carga Q2. Este, por ejemplo, es el tiempo promedio para la carga Q1 y así sucesivamente. Y lo otro que deben reportar es las barras de error. Las barras de error no son otra cosa que graficar la incertidumbre estadística de ese dato que ustedes van a reportar allí, sumado con la incertidumbre del instrumento. Todo eso allí lo explicamos en la guía de reporte de datos experimentales y en el video. Entonces allí pueden ustedes visualizarlo. Una de las herramientas pues que es importante como utilizar es el Excel, poder utilizarlo, el Excel o cualquier hoja de datos que ustedes manejen, porque hacer estos cálculos a punta de calculadora pues puede ser un poquito tedioso. Bien, esa sería la primera parte del procedimiento o la primera simulación. Ahora miremos la segunda simulación. ¿Qué se me hizo? Aquí está. Listo. Entonces tenemos allí la primera simulación, que es la de el globo con el suéter. La segunda simulación es este, que nos permite visualizar la ley de Coulomb, tanto a escala macroscópica como a escala atómica. A escala macroscópica, ¿qué vamos a obtener o qué vamos a visualizar? Esto es lo que vamos a encontrar. Vamos a darnos cuenta de estos dos muñequitos que soportan o sostienen unas cargas. Los valores de la carga están dados en microcoulombios, tanto para la carga 1 como para la carga 2, y la distancia entre las cargas están dadas en centímetros. Recuerden que centímetros es 10 a la menos 2 metros. Si yo empiezo a alejar los muñequitos, recuerden que era lo que teníamos esta mañana en la clase. Teníamos una ley, ¿cierto? La ley de Coulomb, que me decía que la fuerza que la partícula 2 experimentaba debido a la presencia de la partícula 1 no era otra cosa que ese producto de la carga 1 por la carga 2 multiplicado por una constante, la constante de Coulomb, K sub E, sobre la distancia al cuadrado. Estos valores de la carga estaban en valor absoluto y adicionalmente allí aparecía un vector unitario que iba desde la partícula 1 hasta la partícula 2. Entonces en ese caso lo que teníamos allí era, este era Q1, por acá estaba ubicado Q2, y aquí iba a tener un vector, el vector unitario R1, 2. Y la fuerza que iba a sentir la partícula 2 debido a la presencia de la partícula 1, suponiendo que ambas son positivas, si ambas fueran positivas, nos vamos a encontrar entonces que esa fuerza va a tener entonces un primer valor, una magnitud positiva, otra magnitud positiva. El producto de ellas dos va a ser entonces positivo, va a tener un signo más también acá. Y entonces lo que me está diciendo eso es que esa fuerza va en la dirección de el vector unitario R1, 2, que ya describimos aquí, que va hacia la derecha. Entonces la fuerza F1, 2 va ubicada o va apuntando hacia la derecha. Y por acción y reacción, la fuerza
F21 va, va apuntando hacia la izquierda. Quiere decir en ese caso que si las dos cargas están ubicadas allí, pues van a sentir una fuerza repulsiva. Vamos entonces a visualizar eso. Pongamos esta primera carga positiva, pongámosla de la misma magnitud que tenía la carga 2, en este caso 8 microculombios. Ubicados a una distancia de inicial de 10 centímetros, la fuerza que experimenta una y la otra van a ser de 57,5 o 52 newton, pero si yo empiezo a desplazar, ¿qué es lo que voy a observar? Miren que a medida que me voy desplazando, voy a obtener un incremento en esa fuerza. Por acá están preguntando algo, denme un segundo. Ah, qué pena con ustedes. Ahora sí, ya. Les decía, tengo entonces allí las dos cargas. Le puedo modificar el valor de la carga, la voy a llevar hasta la misma magnitud, 8 microculombios, ambos positivos. Lo que debo esperar según la ley de Coulomb es que las fuerzas sean repulsivas. Ubicadas a una distancia de 10 centímetros, la fuerza es de 57,52 newton. Pero a medida que me voy acercando, pues esa magnitud empieza a incrementarse. Eso me lo muestra tanto el valor numérico que tengo acá como el tamaño de la flechita. A medida que me voy acercando más y más y más, puedo visualizar que esa fuerza empieza a crecer rápidamente. Y eso obedece a esa proporción inversa con el cuadrado de la distancia, que a medida que es mucho más cerca, entonces hace que esa magnitud de la fuerza sea mucho más grande. Ahora bien, una de las cosas importantes acá es no solamente que ustedes visualicen eso, sino también que utilicen la notación científica. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este dato de 497,581 newton realmente no permite reportar los datos de manera adecuada, pero cuando convertimos esto a notación científica, tengo una cantidad de cifras o reporto los valores numéricos con un número de cifras significativas mucho más adecuado. En este caso, por ejemplo, es de 4,98 por 10 a la 2, y miren que el orden de magnitud va a variar solamente en un orden de magnitud. Aquí, por ejemplo, tengo 2,94 por 10 a la 3, a 2940 newton, y a medida que me voy alejando, pues él baja de los miles de newton a las centenas de newton a unas pocas decenas de newton, ¿cierto? De acuerdo a la distancia. Y también, observen que también ocurre lo mismo si yo modifico el valor de la carga. Cuando ya la carga empieza a ser negativa, ya la fuerza no es de repulsión, sino atractiva. Entonces ya el muñequito está sosteniendo la carga para mantenerla estática. Y tiene que hacer más fuerza a medida que me voy acercando, ¿cierto? Es mucho más difícil mantener esas dos cargas que están tan cerca y que quieren estar juntas, porque la fuerza que una siente con respecto a la otra y viceversa, es bastante grande. Entonces la idea es que ustedes, con esos dos muñequitos y con diferentes posiciones, verifiquen ese valor de o esa existencia de la ley de Coulomb. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a graficar distancias contra fuerzas para un valor de carga particular, y eso lo podemos hacer para varias combinaciones de carga, de tal manera que veamos si sí se cumple la ley de Coulomb o si no se cumple. Eso en el caso de la escala macro. Ahora, si vamos a la escala micro, los valores de carga ya van a ser del orden de la carga del electrón. Recuerden que la carga del electrón era 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Entonces, ahora vamos a obtener que las distancias para el mundo o para la escala atómica ya no van a estar reportadas en centímetros, sino en picómetros, donde un picómetro es 10
a la menos 12 metros. También la idea es verificar esa ley de Coulomb para valores o para escalas mucho más pequeñas. Entonces hacemos esa gráfica también. Y en eso consistiría esta primer informe o la primera parte de la práctica. La segunda parte ya es el proyecto. En el proyecto la idea es que vamos a construir un electroscopio. Entonces listo, ya tenemos esto explicado. Vamos entonces ahora a hablar de cómo vamos a hacer el electroscopio. Entonces acá, en la segunda parte de la guía o la segunda guía que está allí, entonces van a encontrar una visualización de qué es un electroscopio. Allí, por ejemplo, hay una página donde ustedes pueden verificar o visualizar cómo funciona el electroscopio. Esta página es de unas animaciones también, solo que pues, no son tan interactivas, simplemente verifican o permiten ver cómo funciona. Pero es una página que hay que pagar por ella. Sin embargo, esta gente liberó con este usuario COVID-19 y con el password EduMedia, simplemente para que ustedes puedan visualizar esas simulaciones. Las pueden visualizar, hay de muchas categorías, no solamente de física, electricidad y magnetismo, también hay en óptica, en ciencias de la Tierra, en electricidad, en física mecánica, etcétera. Entonces, allí pueden visualizar cómo funciona el electroscopio, pero la idea es que fabriquemos nosotros un electroscopio, ¿cierto? Para ello, entonces, la idea es que tomemos un recipiente o en este caso, por ejemplo, yo acá tengo mi recipiente, es un recipiente hecho de un material no conductor, puedo utilizar vidrio para mi electroscopio, también se puede hacer de plástico. La idea es que sea transparente pues para poder visualizar lo que aparece en él. Si ustedes miran aquí en la guía, el electroscopio esencialmente tiene una escala de medición. Esa escala de medición es más cualitativa que cuantitativa. Lo que hace un electroscopio es permitir visualizar la presencia o no de cargas eléctricas. Entonces, con el recipiente, con una tapa, esta tapa creo que no se ve muy bien, pero es una tapa de acción, es una tapa plástica, ¿sí? Después en las fotos, cuando les monte un videito que quiero hacer haciendo mi electroscopio, les muestro la tapita. Pero ustedes ven allí, es una tapa de plástico. También pueden utilizar un recipiente como esto es un recipiente de café instantáneo, tapa plástica. Los otros materiales que vamos a necesitar, de pronto lo más complejo de conseguir, va a ser el alambre conductor. En este caso, por ejemplo, es un alambre de cobre, pero también pueden utilizar, por ejemplo, un gancho de ropa metálico, cortan allí el alambre. Lo otro, unas pinzas, un alicate o cualquier elemento que les permita doblar el alambre y papel aluminio. Ya esos serían como los elementos básicos para fabricar el electroscopio. Una cosita que también puede ser bastante útil son clips de papel comunes y corrientes. Y allí ustedes van a visualizar una serie de videos de cómo se fabrican electroscopios. Por ejemplo, allí uno de ellos lo hace cogiendo papel convencional y pintándolo con grafito. Porque el grafito, el lápiz, es conductor. Pero eso es bastante engorroso, pues garantizar que el grafito quede pues allí bien distribuido. Entonces es mucho más fácil con papel aluminio. Los otros videos sí lo hacen con papel aluminio. ¿Qué es lo que queremos visualizar con esta práctica? La idea es que una vez ustedes tengan fabricado su electroscopio, puedan experimentar un poco con la generación de cargas, de estas cargas electrostáticas. Allí, por ejemplo, aparece una lista de materiales clasificados en los más electropositivos
y los más electronegativos. Cuando estamos hablando de electropositivo o electronegativo, estamos hablando de cuál es la tendencia del material una vez es frotado. Entonces, por ejemplo, si yo froto un material que esté en esta lista, el vidrio, con uno que esté más abajo, entonces, por ejemplo, con lana, vidrio con lana, el que está más arriba tiende a cargarse positivamente y el que está más abajo en la lista tiende a cargarse negativamente. Recuerden que cargarse positivo o negativamente todo tiene que ver con el movimiento de los electrones. Allí no estamos moviendo cargas positivas. Por ejemplo, en el caso del vidrio, es un material entonces que cuando es frotado con la lana, le cede electrones a la lana y entonces queda con una densidad mayor de cargas positivas. Mientras que la lana tiende a aceptar esos electrones y entonces quedará cargado negativamente. Pero miren, por ejemplo, que la misma lana, por ejemplo, si yo utilizo un suéter de lana y con esa lana froto un trozo de PVC o de algún polímero, el acrílico o teflón o algún material de estos, será la lana la que quede cargada positiva y le cederá electrones a el polímero. Entonces, una de las experimentaciones que ustedes pueden realizar es tomar un trozo de vidrio. Allí, por ejemplo, les doy ideas. Ustedes pueden utilizar, por ejemplo, una botella o algún material, porque claramente no es fácil conseguir una barra de vidrio, pero una botella de vidrio sí es fácil conseguir. Tubos de PVC, suéter, le quitan el suéter a la mamá, o si tienen un animalito, un gato o alguna cosa como esa, pueden frotar esos elementos contra el animalito sin irlo a lastimar y lo van a cargar de forma electrostática y pueden jugar un poco con el electroscopio. ¿Cuál es la idea? Que ustedes reporten por medio de videos y con un informe corto en la fabricación cómo funciona su electroscopio. Esta práctica o este proyecto vale lo mismo que vale una de las prácticas. Entonces, ¿cuándo sería el envío de eso? Sería para la próxima semana, de hoy en 8 días, también a las 23:59, o sea, a la medianoche de martes a miércoles. La idea es que ustedes entonces le dediquen bastante tiempo a esto y ya para la próxima semana, pues entonces empezaríamos o tendríamos una segunda práctica, que sería la práctica de campos eléctricos, tema que vamos a ver en la parte teórica entre esta y la próxima, pues entre esta semana y la próxima. Bien, dudas, preguntas, inquietudes, comentarios. Vea los comentarios del Meet. Un momento. Muy bien. Bueno, profesor, ¿qué sucede si una de las cargas es cero? Estamos hablando en las simulaciones, si las cargas es cero, entonces el producto de las cargas en la fuerza que tenemos acá, ese producto sería cero y la fuerza sería inexistente. Entonces no hay fuerzas. Listo. La fabricación del electroscopio es para el viernes. No, sería para la próxima semana. Sería para el martes de la próxima semana. La idea es que ustedes jueguen con ese electroscopio antes de que terminemos el tema de la parte electrostática, con el fin de que afiancen un poco más sus conocimientos antes del parcial. Para el viernes, porque es la primera práctica. Bueno, para el viernes, porque es la primera práctica. No, para el viernes es esta primera práctica del globo y de la simulación de las cargas. Para el martes es el electroscopio. No creo que un proyecto se haga en 3 días. No necesariamente se hace en 3 días. Pues el proyecto sí se puede hacer. Lo que les puede tardar un poco más es el informe. Hay que enviarle fotos del electroscopio. Sí, en el informe ustedes adjuntan fotos y van a adjuntar un video
de cómo les funciona su electroscopio. No ha dicho fecha, para el viernes, listo. Eso es como el proyecto de seminario, salen 2 días trabajándole. Pues sí, salen 2 días trabajándole. En la guía dice que es para el 5 de mayo máximo, sí, guía, un video de 2 minutos, perfecto. Todos los informes se envían al correo, no, los videos, los informes se van a montar al Moodle. Yo les pongo allí el enlace para que los monten. Entonces, ustedes estén pendientes del Moodle. Cuando yo active el enlace, les mando la notificación allí por el Moodle o por este chat para que entonces ustedes sepan que ya pueden empezar a montar los informes. Listo. Algún momento la fuerza puede ser igual a cero. Si ya respondimos cuándo puede ser igual a cero. Si alguna de las cargas es nula, puede ser cero. ¿Y cuántos puntos mínimo para apuntar la gráfica? Pues más de 2, porque si pones solamente 2, te va a salir una línea recta. Y ya cuántos, pues eso ya digamos que es parte de lo que les voy a evaluar, ¿cierto? Ahora bien, ¿cuántas gráficas de carga versus carga? Para la segunda simulación, ustedes pueden realizar varias, 4 o 5 diferentes configuraciones por cada uno de los modelos. 4 o 5 configuraciones diferentes para el modelo de macro y 4 o 5 para el modelo atómico. Lo otro que les iba a decir, bueno, en este caso, por ejemplo, en la guía, vamos a ver, ¿qué le hice? Aquí. En esta, cuando estemos haciendo esta parte de la carga y el tiempo, es importante, pues tampoco que vayan a exagerar a llegar a coger las 60 cargas que aparecen acá, porque el tiempo va a ser realmente muy rápido y poderlo contabilizar va a generar muchos errores. Entonces pueden coger hasta 20, 25 cargas. Ahí, por ejemplo, tengo 25 cargas. Miren que 25 cargas, pues el globo se mueve relativamente rápido, pero me da tiempo a mí de reaccionar. ¿Sí? Toman la medida varias veces. Por aquí llegaron más preguntas. Me repite lo de la medida de la primera. Bueno, ok, la medida de la primera simulación es tener en cuenta, no exagerarse. Es carga versus qué, versus distancia. O sea, ustedes reportan para una misma configuración de cargas, reportan la fuerza. Es decir, ustedes pueden dibujar algo así como, vamos a minimizar esto. Ustedes pueden ver algo así como graficar para una distancia, por ejemplo en centímetros, la fuerza, por ejemplo en newtons, y esta, por ejemplo, les da, digamos, esta curva. Y esto fue cuando utilizaron Q1 igual a, qué sé yo, 5 microcoulombios y Q2 igual a 3 microcoulombios. Por ejemplo, hacen otra. Y esto fue cuando utilizaron Q1 igual a 7 microcoulombios y Q2 igual a menos 2 microcoulombios. Sí, esa sería como las diferentes configuraciones que ustedes pueden hacer. Entonces sería fuerza contra distancia para diferentes configuraciones de cargas. ¿Alguna otra pregunta? Obviamente, si las fuerzas son, perdón, si las cargas son en el sentido contrario, pues es posible que las fuerzas les den negativas, ¿cierto? Entonces ustedes tienen la opción de visualizar, digamos, ese eje de fuerzas negativas, es decir, todas las fuerzas que vayan hacia la derecha son positivas y las que vayan hacia la izquierda son negativas para una de ellas, o simplemente grafican la magnitud.
Si grafican la magnitud, pues todas estarían acá sobre el primer cuadrante. ¿Alguna restricción de páginas para el informe o es libre? Sí, es libre. No tiene restricción por ahora. Ya miramos a ver de pronto si se exageran mucho, entonces ya ahí sí les hago restricción. Lo de la medida del globo. A ver, Juan David de pronto no está entendiendo la parte de la medida del globo. Volvamos al globo. Mm, mm, mm. Aquí. Pregunta Sebastián, para la parte de la fuerza eléctrica, ¿las dos cargas puntuales deben ser del mismo valor o pueden ser con una carga mayor a la otra? Sí, se pueden combinar cargas. El video del proyecto lo enviamos al correo, también se envía a través del Moodle, también se envía a través del Moodle. Bueno, de pronto la única pregunta que no me quedó muy clara fue lo que preguntaba Juan David acerca de la medida del globo. De pronto, Juan David, si puedes repetir la pregunta o pues clarificar qué es lo que no está claro allí. Ah, ¿desde dónde se toma el cero? En ese caso, Juan David, lo puedes tomar desde cualquiera, o sea, puedes decir, tomar tu referencia donde la quieras tomar, ¿cierto? Porque lo que nos interesa finalmente es que cuando hagas la medida, siempre estés soltando o tengas la distancia adecuada. Por ejemplo, si yo digo, este va a ser la posición inicial, siempre voy a soltar el globo desde allí. Entonces lo que voy a hacer es, una vez esté cargado, por ejemplo, con esas 10 cargas, la libero. Una vez lo libere, pues activo el cronómetro y una vez él se detenga, entonces detengo el cronómetro. ¿Cuál es la idea allí? Si yo tengo cuidado al retirar esto, pues no se va a cargar nuevamente. Y si lo suelto desde la misma posición, el globo vuelve a la misma o vuelve y aterriza, digamos, sobre el suéter en el mismo punto. Entonces es fácil poder medir o garantizar que el tiempo que estoy midiendo pues es de la misma distancia. O sea que realmente dónde tomes tu referencia pues no es como lo más relevante. Allí lo que nos interesa más que esto es número de cargas contra tiempo. La regla que se pone como referencia debe sacar datos. Pues con la regla lo que yo hice fue otra práctica que no les pedí que realizaran aquí, pero que quien esté interesado la puede hacer, y es hacer a diferentes distancias. O sea, miren que en la guía lo que les estoy pidiendo es
Vayan a un solo punto y libérenlo con diferentes números de cargas y midan el tiempo. La otra práctica que estaba pensando en realizar, pero que ya se hace demasiado largo para el informe, era tomar, por ejemplo, estas mismas 10 cargas y liberarlas desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí, desde aquí. Entonces tendría una gráfica de distancia contra tiempo para una carga determinada. Pero entonces ya la guía se hacía, pues la práctica se hacía excesivamente tediosa y larga, aunque yo sí la hice, pero, pero la idea es que ustedes visualicen, pues, o sea, más que todo el efecto, toda la fenomenología, que también aprendan a hacer el reporte de datos. Es como el objetivo de esta parte de la práctica. En la simulación 2 el primer procedimiento es la gráfica de fuerza versus distancia, sí, pero jugando con las cargas. Sería para esa misma, para esa misma figurita utilizar fuerza versus distancia, pero hacerlo con diferentes números de cargas en una y otra, para que vean entonces la diferencia entre las dos. Bueno, por aquí no sé si de pronto hay más preguntas en el Meet. Voy a revisar. Ah, a ver, que de pronto me perdí. La fuerza, ¿cuántos puntos? No me queda muy clara la segunda simulación, carga versus qué, fuerza, distancia. Bueno, eso creo que ya la hemos respondido a la pregunta de Carolina. La pregunta de Pedro, sí, 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 carga versus fuerza en la segunda, pero depende de las dos configuraciones. ¿Cuántas configuraciones mínimo? Ah, Pedro, ¿cuántas configuraciones mínimo? Entre 4 y 5 configuraciones para cada uno de los de las casos, el caso macro o el caso atómico. Las unidades de medida del primer experimento, las que se miden con la regla, eso depende de cada uno de ustedes en la pantalla que esté utilizando. O sea, la pantalla puede ser tan grande o tan pequeña como ustedes estén trabajando. La idea es que siempre lo hagan desde la misma posición. O si quieren hacer la práctica en la que es a diferentes distancias, pueden dividir la pantalla o la distancia que hay entre el suéter y el globo en la posición más extrema en 10 espacios o algo así. La grabación la puedes subir, claro, la grabación la voy a subir. La voy a montar allí en el YouTube, les mando el enlace. A ver qué más hay por aquí. ¿Qué unidades de distancia? Ah, bueno, la distancia, lo que les decía, depende entonces del el tamaño de la pantalla que ustedes tengan allí. O si es para la segunda simulación, serían las unidades de distancia que aparecen en la simulación, que son, como ustedes ven allí, son o centímetros o picómetros, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso las distancias están dadas en picómetros, mientras que en este, pues, si miden con una regla, pues pueden ser en centímetros. O en este caso, si nos vamos al mundo macro, las distancias estarían en centímetros también. Bien, no sé si de pronto tienen alguna otra duda, alguna inquietud. Allí, de todas maneras,
en el Moodle queda un primer video que monté, ¿cierto? Con la presentación describiendo el procedimiento. Voy a montar esta reunión también, la voy a montar allí como parte del, de lo que ustedes entonces pueden consultar. Creo que el profe Jorge también está montando los videos, los va a montar al Moodle para que estén allí pendientes. Y pues no sé si de pronto no tienen ninguna otra pregunta, pues quedo allí entonces pendiente por este chat del Hangouts y nos veríamos el jueves para responder o para solucionar de pronto las dudas que tengan. Ok, chicos. Bueno, una última cosa antes de que nos terminemos esta primera clase. Eh, Eso es precisamente lo que acaba de escribir Juan Felipe allí en el chat, es de lo que les quiero hablar. Eh, a mí no me gusta que me digan profe o profesor, a mí por favor me dicen Juan, simplemente Juan, y no hay problema. Eso es como lo único, lo último que les quería como decir. La simulación de las cargas están aquí en el Moodle, ustedes lo pueden visualizar, ya les muestro dónde. Ah, bueno, les voy a compartir aquí más fácil. Entonces, listo, allí tenemos entonces la ventana del Moodle. Y en el Moodle, acá en la parte de electrostática, está la simulación 1 y está la simulación 2. La primera es la del globo con electricidad estática y la segunda es la de la ley de Coulomb. Allí encuentran ambas simulaciones. De pronto, si alguna otra inquietud y no les está funcionando o algo, entonces ya me cuentan. Listo. Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por conectarse y por estar aquí. Si de pronto alguna otra inquietud, estaré pendiente entonces. Nos vemos y que tengan un feliz resto de día. Hasta luego.